Vamos a iniciar nuestra presentación del curso de neuropsicología con el primer video que se relaciona con las apraxias. La parte 2, el segundo video, se relaciona con las agnosias. En primer lugar, debemos hacer unas definiciones básicas. Podemos decir que los movimientos comprenden la moción de todo el cuerpo o sus partes. La sensación es el conocimiento, consciente o subconsciente, de estímulos internos o externos. Y la percepción es el conocimiento consciente del significado de las sensaciones. En este sentido, podemos decir que la percepción se relaciona con nuestra experiencia. La percepción es un fenómeno individual porque va a depender de nuestra experiencia. Nuestra experiencia va a cambiar la forma en la que percibimos distintos estímulos y distintas sensaciones. Entonces podemos hacer la siguiente distinción. Cuando hablamos de praxias, nos referimos a la motricidad. En cambio, cuando hablamos de gnostias, nos referimos a la percepción. Ahora bien, gnostias y praxias en realidad son difíciles de separar. La actividad consciente y voluntaria implica movimiento y recepción de información. Esto ocurre, por ejemplo, cuando escribimos. Al escribir, necesitamos, mientras movemos nuestra mano, percibir su posición en el espacio, y de esta forma podemos hacer una programación apropiada del movimiento de la escritura. Profundicemos en el sistema motor, la motricidad y las praxias. Los movimientos voluntarios implican la participación de distintos circuitos dentro del sistema nervioso. Estos circuitos están organizados en una jerarquía que inicia desde la neocorteza y va bajando hacia áreas subcorticales, como serían los ganglios basales, el cerebelo y el tronco encefálico. Cada una de estas estructuras va a tener un trabajo distinto en la programación y la ejecución del movimiento. Podemos mencionar dos etapas en la realización de los movimientos voluntarios. La primera etapa es la etapa de programación. En esta etapa van a participar, a grosso modo, tres áreas. Tenemos primero la corteza prefrontal. Acá la tenemos coloreada de un verde oscuro. En esa corteza y zonas también anteriores a ese verde oscuro, en esa área inicia el movimiento, comienzan las intenciones para realizar los movimientos en base a nuestras necesidades y nuestras motivaciones. Tenemos la corteza premotora, acá está representada en un color celeste grisáceo. En esas áreas corticales se encuentran almacenados programas o secuencias de movimientos que hemos aprendido con nuestra experiencia. Programas, por ejemplo, que hemos aprendido son los que usamos para cerrar los botones de la camisa, para amarrarnos nuestros cordones, para hacer las letras del abecedario. Y también participa la corteza de asociación posterior temporoparieto-occipital. En esta corteza tenemos representaciones sensoriales de los movimientos que son necesarias para ubicar nuestro cuerpo en el espacio y así poder hacer programas que estén bien orientados en relación del espacio que nos rodea y también el espacio de nuestro propio cuerpo.
La segunda etapa es la etapa de ejecución. Podemos decir que en la etapa de ejecución participa la corteza motora primaria, donde va a iniciarse la actividad motriz a través de la información que va a pasar de las células piramidales a la médula espinal y otras estructuras subcorticales como los ganglios basales, el tálamo y el cerebelo. Estas estructuras subcorticales van a participar en qué tan efectivo se hacen los movimientos. Vamos a hablar en este momento acerca de los trastornos motores no apráxicos. No todos los trastornos motores son de tipo apráxico. En este caso podemos mencionar trastornos no apráxicos extrapiramidales como la corea, la atetosis, el balismo, la alexia, los temblores y los tics. Estos son trastornos motores que afectan las vías extrapiramidales y por lo tanto dañan la calidad con la que se ejecutan los movimientos. Los trastornos motores no apráxicos que tienen su origen en las vías piramidales van a causar dificultades para iniciar el movimiento. Entonces va a producirse una parálisis. La parálisis puede producirse por lesiones en la corteza motora primaria, en el tronco cerebral o en la médula espinal. Y se va a manifestar en el lado opuesto o en el mismo lado del cuerpo en el que ha ocurrido la lesión. La plejía y las paresias son formas de trastornos motores no apráxicos que tienen su origen por lesión en las vías piramidales. Las praxias son acciones motoras coordinadas realizadas para asegurar un fin. Podemos decir que hay dos momentos en la realización de las praxias. Inicialmente va a participar el sistema conceptual, que implica el conocimiento del uso y funcionamiento de objetos, realiza los programas motores, su afectación va a causar la praxia ideacional. Por otra parte está el sistema de producción. Este sistema de producción almacena y realiza representaciones sensoriomotoras necesarias para ejecutar la actividad motriz. Su afectación va a producir la praxia ideomotora. La definición de las apraxias podemos mencionarla como la siguiente. Es una incapacidad para la ejecución de actos motores previamente aprendidos, en ausencia de parálisis, trastorno sensorial o ataxia, con buena comprensión y atención del sujeto. Aquí tenemos la clasificación de las apraxias que nos ha brindado Ardila y Rosselli. Podemos hablar de apraxias motoras, o la apraxia de las extremidades, ya sean bilaterales o unilaterales, entre las que encontramos la apraxia ideomotora y la apraxia ideacional. Y también tenemos apraxias de la cara, como la bucofacial y la ocular, y las apraxias axiales, como la apraxia troncopedal. Además tenemos las apraxias espaciales, como vendría a ser la apraxia construccional y la apraxia del vestirse. Vamos a conversar acerca de algunos de los tipos de apraxia que se han mencionado en la clasificación. Tenemos en primer lugar la apraxia ideomotora, una de las apraxias de las extremidades. En esta se afecta la realización de gestos simples sin significado, pero está preservada la capacidad para manipular objetos y herramientas reales. Entonces, también va a afectar la imitación de movimientos, sin embargo puede permanecer la actividad espontánea. Una persona afectada por la apraxia ideomotora es incapaz de realizar la imitación o imaginarse cómo se va a emplear
un objeto. Sin embargo, es capaz de usarlo de manera espontánea. Es decir, la persona con apraxia idiomotora es incapaz de realizar la acción necesaria para martillar o la acción necesaria para recortar con tijeras sin el objeto presente. Sin embargo, si sujeta el martillo o las tijeras, la persona es capaz de realizar la acción. Este tipo de apraxia se debe a lesiones parietales del hemisferio izquierdo, al área motora suplementaria del lóbulo frontal y también a lesiones del cuerpo calloso. Otra apraxia de las extremidades es la apraxia ideacional. Es una incapacidad para manipular objetos y herramientas previamente aprendidos para el sujeto. Se pierde en este caso el plan de acción. Es decir, la persona es incapaz de hacer los movimientos aún en caso de tener el objeto presente. Son situaciones más graves que las apraxias idiomotoras. Se debe a lesiones de zona temporoparieto-occipital izquierda y también lo vemos en formas avanzadas de demencias corticales. Pacientes con afasia, con demencia, de Alzheimer, son incapaces de realizar acciones con objetos que conocen, como por ejemplo utilizar el celular o utilizar un control remoto de un aire acondicionado, de televisión, que previamente habían aprendido. También tenemos las apraxias de la marcha. Esta es una alteración grave en la que tenemos una incapacidad para caminar, tendencia a la retropulsión, es decir, a la marcha hacia atrás, con una marcha muy rudimentaria, inclusive con marcha magnética. Es causada por lesiones cerebrales graves de tipo demencial o tumores, o lesiones frontales severas o hidrocefalia. La apraxia bucofonatoria es una apraxia oral o bucofacial en la que tenemos una incapacidad para realizar movimientos voluntarios de la cara, los labios, la lengua u otros órganos fonatorios. Esta apraxia bucofonatoria suele presentarse acompañada de la afasia de conducción. Zonas en las que se produce la lesión para producir esta apraxia son las lesiones del opérculo frontal, la ínsula o por lesiones parietales. Posteriormente tenemos la apraxia callosa, en la que se va a afectar la mano izquierda y va a haber un impedimento de la ejecución de actividades motoras mediante una orden verbal. Este tipo de apraxia se produce por la desconexión del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho cerebrales. El hemisferio derecho posee poca capacidad para seguir órdenes verbales y por lo tanto no puede transmitir a la mano izquierda la información necesaria para hacer estas actividades. La apraxia óptica es una apraxia ocular que impide realizar movimientos de búsqueda visual con guía de la mano o mediante una orden verbal. Se produce por lesiones parietales bilaterales. Y tenemos entre las apraxias espaciales la apraxia constructiva o construccional, que es una incapacidad para producir dibujos o para ensamblar piezas bidimensionales o tridimensionales. Entonces puede producirse cualquiera de las dificultades para la copia o para el ensamblaje. Es decir, es un tipo de alteración bastante amplia. Se produce por lesiones parietales derechas o izquierdas y también se puede producir por lesiones frontales que van a afectar la capacidad para realizar la planificación necesaria para la copia o la construcción. Finalmente tenemos la apraxia del vestir, que es una incapacidad de vestirse uno mismo de un modo autónomo. En este caso el paciente no logra orientarse en la ropa, siendo incapaz de hacer una secuencia apropiada, un orden, y lo que provoca una forma de vestirse torpe. Se produce por lesiones parieto-occipitales del hemisferio derecho. De esta forma concluimos nuestra presentación de las apraxias. En el próximo video vamos a hablar acerca de las agnosias.